Segunda Reyes 8, del 1 al 6. No les digo la página porque esta es una Biblia que no coincide con... 401 es la página del Antiguo Testamento. Sí, pero me lo dijo Patri porque no es esta. Yo tengo 304. Y habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo había hecho vivir, diciendo: levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde pudieres, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá también sobre la tierra 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y partióse ella con su familia, y vivió en la tierra de los filisteos 7 años. Y como fueron pasados los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para clamar al rey por su casa y por sus tierras. Y había el rey hablado con Giezi, criado del varón de Dios, diciéndole: ruégote que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y contando él al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí la mujer, a cuyo hijo había hecho vivir, que clamaba al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi: rey, señor mío, esta es la mujer, y este es su hijo, al cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey le dio un eunuco, diciéndole: hazle volver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de las tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. El Señor bendiga a Melanie, que ha de tener la palabra. Bueno, buenas tardes a todas las que nos saludé. Vamos a tener una palabra de oración para encomendarnos al Señor, que Él nos hable. Nuestro Padre, nuestro buen Dios, nuestro Padre tan amoroso, venimos delante de ti con esta preciosa libertad que fue dada por el Señor Jesús, por su sacrificio. Y venimos, Señor, agradecidas porque podemos abrir tu palabra con tanta libertad, Señor, con tanta paz. Y te rogamos ahora que nos puedas hablar, Señor. Primeramente, que uses este vaso de barro y no hable yo, sino sea tu Espíritu Santo quien nos enseñe, quien nos guíe a toda verdad. Bendícenos, Señor, en esta tarde, bendice a aquellas hermanas que están conectadas y también a aquellas que no han podido venir, Señor, tú las consueles y les hagas compañía, Señor. En el nombre precioso y por medio de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, acá hemos leído un pasaje que nos habla de una mujer que la conocimos en mayo, por ahí no se acuerdan, pero habíamos visto de esta misma mujer. La historia o la presentación que se nos hace de ella ocurre en el capítulo 4, en el mismo Segunda Reyes. Si después lo quieren leer todo entero, se nos presenta a esta mujer que vivía en Sunem, y es una mujer anónima, una de las tantas mujeres anónimas, no conocemos el nombre, pero sí nos cuenta en el capítulo 4 la experiencia que ella tiene con el mensajero de Dios en ese tiempo, que era Eliseo, el profeta Eliseo, y la insistencia que ella hace a este profeta para que more en su casa, cada vez que pasaba por aquella ciudad, Sunem, que more en su casa.
Y bueno, Eliseo accede y luego ella con su esposo le construyen una habitación. Se los cuento rápidamente, después si quieren leerlo. Y el Señor la bendice con un hijito y el hijito, como recién leímos, fallece. Fue muy doloroso para ella, pero el Señor, por medio de Eliseo, obra y su hijito resucita. Y acá otra vez nos encontramos con esta mujer y Eliseo le da un mensaje a ella. Yo había titulado Dios protege a la tsunamita, porque Eliseo significa Dios salva o Dios protege. Y sin duda fue una de gran salvación para ella y para toda su familia, y de protección más que nada, este mensaje de Dios para ella. Eliseo, leímos recién en 2 Reyes 8, el primer versículo, que le dijo, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde pudieres, porque Jehová ha llamado al hambre, el hambre, la cual vendrá también sobre la tierra 7 años. Este era un juicio de Dios sobre su propio pueblo. Para que nos ubiquemos en la historia, estamos en un tiempo donde el reino de Israel ya estaba dividido, el reino del norte y del sur, y el sur tuvo de vez en cuando un rey que amaba al Señor, pero el norte no corrió con la misma suerte. Y todos los reyes fueron bastante idólatras. Y esta mujer vivía ahí en el reino del norte. Y ella era fiel. Y no era la única fiel porque en los capítulos anteriores, en el 7, en el 6, se nos cuenta de los milagros que hacía Eliseo, por ejemplo, con los hijos de los profetas, que eran escuelas que él fundaba. En diferentes ciudades fundaba escuelas de profetas. Y él acudía y los salvaba, porque este hambre que se nos menciona en el primer versículo, no está en estos capítulos dispuestos cronológicamente, sino que este hambre es el de los capítulos anteriores. Por ejemplo, vamos a leer en 2 Reyes 4, el versículo 38. 2 Reyes 4, 38. Luego de que Dios obra este milagro de resucitar al hijito de la tsunamita, dice que Eliseo se volvió a Gilgal. Había entonces grande hambre en la tierra. Y se cree que de este hambre habla en el capítulo 8, versículo 1. Y fueron 7 años, 7 años. En esos 7 años pasaron cosas horrendas. Cuando el hambre ataca una tierra, es muy bravo, ¿no? Acá tenemos tierras muy fértiles, pero este juicio de parte de Dios fue muy duro, muy duro. Y, por ejemplo, vamos a leer lo que pasó rápidamente en el capítulo 6, dando vuelta a la hoja. En la ciudad de Samaria, que quedaba unos kilómetros cerquita de la ciudad donde vivía esta mujer, de Sunem, Samaria había sido sitiada por el pueblo asirio, y vieron cuando sitiaban una ciudad que le cortaban todo suministro de agua y de comida. Y esta ciudad fue sitiada de una forma tremenda que dice que en el 2 Reyes 6, 26, dice que pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le dio voces y dijo, salva, rey señor mío. Y él le dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te tengo de salvar yo? ¿Del alfolí o del lagar? Ya no quedaba más comida en ningún depósito. Y díjole el rey, ¿qué tienes? Y ella respondió, esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Tremendo, ¿no? Lo que estamos leyendo. Cocimos, pues, mi hijo y le comimos. El día siguiente yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido su hijo. Fíjense, esto causaba el hambre. Esto causaba el hambre. Y por si no fuera poco, el rey
que escuchó esta situación tremenda, rompió sus vestidos y le echó la culpa a Eliseo y lo quiso matar. En vez de arrepentirse, porque era un juicio de Dios, y Dios se lo había dicho en la ley, en Deuteronomio, que si ellos se alejaban de Dios y iban tras otros dioses, Dios dice que le iba a cortar la lluvia y la tierra no iba a dar su fruto. Entonces ellos sabían muy bien. Y este rey, en vez de arrepentirse y pedir ayuda al Señor, no, le echa la culpa al profeta y lo quiere matar. De hecho, manda a matar. Y esta mujer vivía en medio de ese pueblo, un pueblo muy idólatra. Y Dios la protege de todas estas situaciones tremendas. Volvamos a 2 Reyes 8. Y no era la única fiel, ¿no? Vuelvo a repetir. Pero Dios tenía un propósito con su vida. Con ella y con su familia, con ese hijito que el Señor había resucitado, con su esposo, con la familia que vivía con ella. Y dice, en el segundo versículo, capítulo 8, versículo 2, que la mujer oyó el mensaje de Dios y lo obedeció. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y partióse ella con su familia, y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Así que ella oye, obedece, sin excusa, sin pensar en todo lo que dejaba, ¿no? Si ustedes después leen el capítulo 4, donde habla más de ella, era una mujer principal. Así que ella tenía bienestar donde estaba. Pero ella lo dejó. Se levantó y obedeció. Y buscando un poco, pensaba, ¿por qué se fue a los filisteos, no? El profeta le dijo, vete a donde pudieres. Y ella bajó, porque estaba en el reino del norte, baja, cruza Judá, el reino del sur, y se va al reino de los filisteos. Y los filisteos no eran muy amigos del pueblo de Israel, eran enemigos. Y le habían hecho pasar varios dolores de cabeza, ahí en 1 Samuel, en Reyes también, siempre combatiendo con el pueblo de Israel. Pero ella se va ahí. ¿Y saben lo que significa Filistea? Filistea significa en hebreo lugar de peregrinaje. Lugar de peregrinaje. Viene de una raíz que es emigrar de un lado a otro. Y lo busqué en el diccionario, y emigrar, sabemos lo que es, sencillamente dejar el lugar de origen, ¿no? Para establecerse, puede ser temporalmente o definitivamente en otro lugar, que no es de nuestro origen. Pero peregrinar significa andar o viajar por tierras extrañas que presentan muchas dificultades. Eso es peregrinar. Y ella se fue a ese lugar de peregrinaje. Con lo cual nos hace pensar que no fue a un lugar cómodo, a un lugar donde la estaban pasando bien. Estaba leyendo en la historia que Filistea estaba en el medio de los egipcios, que estaban más al sur, y del imperio asirio, que venía batallando y conquistando inclusive Israel. Pero particularmente Filistea, como estaba pegado al mar, era un lugar de mucho tránsito de ejércitos, no el ejército de Filistea, que era muy fuerte. Así que imagínense ustedes que estamos acá en Necochea y vienen los de Mar del Plata que quieren invadirnos, y pasa todo ese ejército y arrasa con todos nosotros. Pero después viene los de Bahía Blanca, también a que quieren invadir a los de Mar del Plata, y pasan por nuestra ciudad arrasando con todo. Bueno, así era Filistea. No era un lugar de paz, para nada. Pero ella pudo ir ahí. Y me hacía pensar en nuestro peregrinar acá. Y cuántos textitos que el Señor nos ha dejado para que entendamos que somos extranjeros y peregrinos, ¿no? Advenedizos, que eso es un extranjero, y peregrinos.
Vamos a leer algunos, sin perder Segunda Reyes. Vamos a ir a Hebreos 10. En la página 252 del Nuevo Testamento. Vamos primero a leer Hebreos 11, que está ahí nomás, Hebreos 11, el versículo 13. Y nos viene hablando de todos estos testigos, estos testimonios de los antiguos, y se nos dice de Abraham, de Noé, de Sara. Pero en el 13 dice que conforme a la fe, Hebreos 11, 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Vamos a recordar a esta mujer. Ella se fue y vivió como una extranjera porque lo era. Era extranjera, ella no era de Filistea. Y yo pensando en este confesar que uno es peregrino y advenedizo, ella les decía, ¿no? Les diría a sus vecinos, yo me voy, en 7 años yo me voy. Y pasaban los años, yo en pocos años me voy, porque yo no soy de acá, yo soy del pueblo de Israel. Y Dios nos prometió una tierra y nos la dio. Y yo me voy a la promesa. Y ella confesaba. Y si vamos ahora sí a Hebreos 10, a partir del versículo 35, dice Hebreos 10:35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande remuneración de galardón, porque la paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Ahora, el justo vivirá por fe, mas si se retirare no agradará a mi alma. Esta mujer estaba viviendo por la fe, porque Dios le dio un mensaje y ella creyó y obedeció. ¿Y vivir qué significa para nosotros? Que vivamos por fe, ¿no? Primeramente, estar escondidos en Cristo, ¿no? Porque Él es nuestra fe y Él obró nuestra paz con el Padre por medio de su sacrificio. Pero vivir por fe, luego de que uno ya es un hijo de Dios, significa que cada acción que nosotros hagamos, cada obra y cada dicho que salga de nuestra boca, muestre esa fe. Y una de las cosas que uno puede hacer es confesar que uno es peregrino y extranjero. No aferrarse a lo de acá. Ella ni siquiera pensaba en esta mujer. Dejó todo y estaba muy bien. Tenía una linda casa, tenía tierras que después las reclama. Y si tenía tierras, también tendría gente que trabajaba en esas tierras. Era una mujer principal en su ciudad. Y en el capítulo 4, ella, cuando Eliseo le dice, ¿qué necesitas que haga por vos? Y ella le dijo, yo no necesito nada. Si ella quería, iba y podía hablar con el rey. Ella no necesitaba nada. Y no se aferró a las cosas que ella tenía. Obedeció al mensaje de Dios y fue, ¿no? Se fue de su lugar. Y tampoco se acomodó en Filistea, porque Filistea no tenía el hambre que tenía Samaria, ¿no? Y la parte del norte de Israel. Quizás estaba mucho mejor en cuanto a eso. Pero ella no se acomodó. Ahora volvamos a 2 Reyes 8. Segunda Reyes 8, donde leímos al principio. Y en el 2
al final dice, y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Y como fueron pasados los 7 años, la mujer volvió. No tardó ni un día más, ¿no? Me la imagino ansiosa por volver a la tierra que Dios les había dado. Y cuando vuelve, se encuentra con algo. Tiene que ir a reclamar al rey por su casa y por sus tierras. Quizás pasaba lo que pasa acá, ¿no? Uno deja la casa y tiene miedo que se la usurpen. O quizás la gente había empezado a labrar la tierra, porque eran tierras solas. Ella las había abandonado, prácticamente se fue. Sin avisar nada, se fue. Y tiene que reclamar. Y pensaba en las pruebas, ¿no? Que uno, como ya hijos de Dios, nos toca pasar, entendiendo que uno es peregrino, que uno es extranjero, y tantas pruebas a veces que tenemos que pasar por obedecer a la palabra de Dios. Por oír primero y luego obedecer. Y más que nada cuando uno es obediente inmediato, ¿no? A veces tardamos un poco más, ponemos un poco de excusas. Pero cuando uno obedece al Señor, bueno, se nos van a presentar, como esta mujer, pruebas. No era cómodo vivir con los filisteos, que habían sido enemigos hacía añares del pueblo de Israel. No habrá tenido seguramente buen trato de parte de los filisteos, pero ella no se acomodó. Los filisteos tenían muchísimos dioses, eran muy idólatras, muy idólatras. Y ella no se acomodó. No se acomodó viviendo en Israel. Israel estaba siendo muy idólatra. No se acomodó. Ella siguió fiel al Señor, a pesar de todas estas pruebas. Y el Señor recompensa la obediencia, por más de que pasen años. Vamos a ver lo que pasó. A repasar, porque con Clau ya lo leímos. Dice en 2 Reyes 8, el 4. Y había el rey hablado con Giezi, criado del varón de Dios, diciéndole, ruégote que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y contándole él al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí la mujer a cuyo hijo había hecho vivir, que clamaba al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi, rey señor mío, esta es la mujer, y este es su hijo, al cual Eliseo hizo vivir. Ahora, vamos a pensar algunas cosas. Giezi era el siervo de Eliseo, pero Giezi se mandó una macana y quedó leproso. ¿Se acuerdan con la historia de Naamán? Bueno, Giezi quedó leproso. Y acá no nos dice que la lepra se le fue. Y era muy, muy difícil, casi imposible, que alguien leproso pueda estar en la corte del rey. Sin embargo, acá vemos a Giezi al lado del rey. Muchos dicen que quizás fue a llevarle al rey un mensaje de parte de Eliseo. No se sabe, pero Giezi estaba en ese momento. Ese día que ella fue a reclamar por su casa y por sus tierras, estaba Giezi ahí, milagrosamente. Y no solo eso, sino que el rey, que no era alguien que esté interesado por las cosas de Dios, el rey le dice a Giezi, contame esas maravillas que hace Eliseo. Eliseo ya era conocido por los milagros que Dios hacía a través de él. Y el rey como curioso, ¿no? Contame, a ver, esos portentos. Bueno, entonces Giezi le empieza a contar el mayor de todos los portentos, que es que una persona muerta resucite. Y se presenta la mujer. Entonces yo pensaba, no hay coincidencias, ¿no? No es que, ¡ay, qué justo! Mira qué suerte, dirían. A veces nosotros decimos eso también. No, el Señor ahí premiando la obediencia de ella, acomodando todo, ¿no? Para que ella no tuvo que empezar a dar testimonio, ya otra persona había contado los milagros que Dios había hecho en su vida. Entonces dice, en el versículo 6, que preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Y yo me ponía a pensar cuántas veces el Señor nos hace pasar por dificultades, por pruebas tremendas que parece, ¿no?, que no tienen solución.
Y el Señor nos dice, ¿no? Que la paciencia os es necesaria, y que ahora lo vamos a leer, y que las pruebas, recordar que el justo vive por la fe, y que somos advenedizos y somos peregrinos, y uno se refugia en esas promesas, ¿no? Que el Señor nos está preparando un lugar en los cielos, pero pasada la prueba, con victoria, y a veces con derrotas también, el Señor nos permite dar testimonio, y es para la gloria suya. ¿O no les ha pasado cuando uno pasó una situación, ¿no? Y después poder contarle al otro, mirá, yo soy creyente, yo no lo podría haber pasado esto sin el Señor. Porque el Señor es el único que nos consuela, que nos levanta, que nos da la esperanza. Y la esperanza que no avergüenza, ¿no? Como dice. Así que ahí estábamos, con esta mujer que el Señor obró todo para que ya la venían conociendo a ella. Y cuando se presenta, Giesi dice, esa es la mujer. Y ese es el hijo. Y el rey, escuchando esto, dice que en el versículo 6, en la mitad del 6, dice que el rey le dio un eunuco, un sirviente, diciéndole, hazle volver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de la tierra desde el día que dejó el país hasta ahora. Así que, ¿cómo todos los frutos de la tierra desde el día que dejó el país? El rey le pagó con todos los frutos que su tierra hubiera producido si no habría hambre, en esos 7 años. Y ella nunca le pidió eso, ¿no? Porque, bueno, era bastante lógico, hubo hambre en la tierra y recién ahora podemos plantar algo y nace la plantita, no voy a pedir más, ella solo pidió su tierra, lo que a ella le correspondió. Pero cómo el Señor se agrada cuando le obedecemos en darnos muchísimo más de lo que uno espera, ¿no? Y con este pensamiento vamos ahora sí a 1 Pedro. Primera Pedro, casi terminando con su palabra. 1 Pedro, capítulo 1, en la página 260. Pensando en esta mujer, ¿no? Y en su vida de aflicciones. Miren lo que dice en el versículo 6, 1 Pedro 1, 6. En lo cual vosotros os alegráis, estando al presente un poco de tiempo afligidos en diversas tentaciones, si es necesario, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando Jesucristo fuere manifestado, al cual no habiendo visto le amáis, en el cual creyendo, aunque al presente no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorificado, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salud de vuestras almas. Y pensaba en ella, ¿no? En por poco tiempo siendo afligida, ella con su familia. Pero era necesario. Y muchas veces, a uno le cuesta decirlo, ¿no? Pero las pruebas son necesarias para el Hijo de Dios. Porque como dice acá, que se prueba nuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro. Y el oro, como otros metales, se prueba con fuego. Cuando se calientan los metales, todos los metales pasan. Pero al oro hay que elevarlo a mayor temperatura que otros. Y cuando se calienta mucho, la escoria, que es toda la suciedad que tienen las aleaciones de los metales, la escoria flota, ¿no? Enseguida nuestras cosas que no nos gustan, nuestro carácter, eso enseguida, ¿no? Aflora. Y el Señor tiene que, con las pruebas, pulir y sacar toda esa escoria, todas esas cositas que siguen quedando. Y acá se ve la fe, ¿no? Dice que es mucho más preciosa que el oro.
y que pueda ser hallada en alabanza, gloria y honra, dice, cuando Jesucristo fuere manifestado. Cuando estemos delante del Señor, ¿qué le vamos a poder decir, no? Como cantábamos en el corito. ¿Qué le vamos a poder decir cuando estemos delante de Él? ¿Qué responderé? ¿No? El corito dice, ¿qué responderá al estar ante el santo tribunal? Señor, no, yo me aferré a mi trabajo porque no podía dejarlo, me aferré a mi familia, me aferré a mi casa y me dediqué a embellecerla porque, bueno, para eso uno trabaja y para eso uno se esfuerza. ¿Qué le vamos a decir? Y que podamos ser como esta mujer, ¿no? Señor, yo escuché tu palabra, te obedecí, perdí cosas, perdí, ¿no? Uno puede perder a veces cosas materiales, puede perder amistades, relaciones por obedecer al Señor. Pero dice acá que esa fe va a ser hallada en alabanza, en gloria y en honra delante de nuestro Señor Jesús. Y si vamos ahí al capítulo 2 de 1 Pedro, ahí nomás, en la otra página, 1 Pedro 2, 11, dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, teniendo vuestra conversación honesta entre los gentiles, para que en lo que ellos murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, estimándoos por las buenas obras. Y bueno, pensando en esta mujer, ¿no? En que siendo extranjera y peregrina, no se tenía que acomodar, a ese lugar, a Filistea, ¿no? Era una tierra de peregrinaje, un lugar donde uno era extranjero y peregrino. Y así somos nosotras. Y el Señor nos dice, tengan siempre, recuerden esto siempre, son extranjeros y son peregrinos. Absténganse de todos los deseos que los demás no dan rienda suelta. Hacé lo que sentís, se nos dice, ¿no? Que tu corazón te guíe y todas esas frases. Pero bueno, hay gente que lo toma muy en serio y se deja guiar por su carácter y su sentir y hacemos desastres cuando hacemos eso. Pero acá nos dice, somos extranjeros y peregrinos y nos tenemos que abstener de estos deseos. Y tener en el 12, en el versículo 12, vuestra conversación honesta. Porque bueno, vivimos entre, ¿no?, los demás que nos rodean y que no... le quería dejar estos breves pensamientos, por ahí me extendí un poco, perdón. Y un textito más que a mí me hizo muy bien, no lo busquen, está en el Salmo 119, 19, que dice, en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos, para recordarlo, yo soy extranjero en la tierra, Señor, mostrame cuál es, mostrame. Dios las bendiga mucho.